Lo que vamos a estar viendo en esta clase son las epístolas a los tesalonicenses, la epístola a los romanos y las epístolas a los corintios. Vamos a estar analizando estas específicamente 5 cartas de manera panorámica y de manera general. La instrucción es que ustedes puedan estudiar de manera personal su libro de lectura y tal vez profundizar un poco más sobre esto. Recuerden que pueden escribir sus preguntas aquí abajo del video y voy a tratar de contestarlas lo antes posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Las epístolas a los tesalonicenses. Ya vimos anteriormente la epístola a los Gálatas, que son en sí las primeras epístolas, Gálatas y las tesalonicenses. Entonces quedamos en ver o en terminar lo que es la epístola a los tesalonicenses. Ahora, de manera panorámica, vemos que Pablo fue el que fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero después de salir de la ciudad de Filipos. Tesalónica fue la ciudad fundada en el año 315 por Alejandro el Grande, 315 antes de Cristo, en honor a su hermana, que tenía el mismo nombre. Esta ciudad tenía un promedio de 200,000 habitantes, entonces era una ciudad bastante grande. Incluso se constituyó ya en la provincia romana de Macedonia, que es en donde estaba la ciudad de Tesalónica junto con la ciudad de Filipo, la ciudad de Berea. Se estableció como la capital de la provincia de Macedonia, es decir, era la ciudad más importante de la provincia romana de Macedonia. Ahora, según lo que vemos en Hechos capítulo 17, Pablo llega primeramente en el versículo 1 a predicar a las sinagogas. Entonces había una comunidad grande de judíos ahí en Tesalónica. Como ya hemos visto, Pablo fundó la iglesia y se ha establecido una aparente teoría en que Pablo fundó la iglesia en 3 semanas, que nada más 3 semanas estuvo en Tesalónica, debido a lo que dice Hechos capítulo 17, que por 3 días de reposo estuvo ahí en Tesalónica. Pero esto es poco probable, es decir, que es más probable que Pablo haya durado más tiempo de esas 3 semanas ahí en Tesalónica, por 2 motivos. Primeramente, vemos, o me pueden acompañar, o pueden ver ahí en la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos, primera Tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. La primera indicación acá donde vemos que es que hubo bastantes convertidos, es decir, hubo, creo, un tiempo suficiente para Pablo poder predicarles, en su mayoría convertidos gentiles. Fue primeramente a los judíos, estos le rechazaron, entonces va a los gentiles. Y en segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, ni comimos de balde el pan de día, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Recuerden que Pablo trabajaba haciendo tiendas. Si una tienda no se hacía en 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, entonces lo que implica que trabajaron y que sacaron dinero de eso es que debieron haber estado mucho más tiempo ahí en Tesalónica. Entonces, probablemente los 3 días de reposo que se refiere a Pablo ahí son los 3 días o los 3 semanas que él insistió en predicar directamente a los judíos en las sinagogas. Entonces, aclarado este punto, entramos a lo que sería de manera particular cada carta. Pueden mantener su Biblia abierta ahí en la carta a los tesalonicenses. Ahora vamos a ver lo que es específicamente el trasfondo. Después de estar Pablo en Berea,
y va hacia Atenas y envía a Timoteo a Tesalónica, según 1 Tesalonicenses 3:2. Después se le informa a Pablo de qué es lo que había sucedido en Tesalónica. Pablo tiene que salir relativamente rápido de Tesalónica. Y no se refiere a que duró poco tiempo ahí, sino que más bien salió sin la oportunidad de poder hacer o cumplir tal vez los planes que tenía específicamente ahí en la ciudad. Va a Berea, debido al conflicto que estaban teniendo aquellos que estaban en contra de Pablo. Va a Berea y Berea dura un tiempo ahí, pero también lo persiguen hasta Berea los de Tesalónica, y entonces se va hasta Atenas. En Atenas envía a Timoteo a Tesalónica para poder confirmar, tal vez poder dejar bien en claro lo que quería, lo que estaba haciendo en ese tiempo. Envía a Timoteo y cuando regresa Timoteo le trae un informe de lo que ha sucedido. Entonces Pablo, cuando regresa Timoteo, Pablo ya está en Corinto. Recuerden que en Corinto duró 18 meses, es decir, un año y medio. En todo ese periodo probablemente Timoteo estuvo ahí en Tesalónica, regresó, le dio el informe a Pablo y Pablo entonces es motivado a escribir su primer carta a los tesalonicenses. Ahora, ese es el trasfondo, esa es la idea de cómo surge la primera carta a los tesalonicenses. La paternidad literaria a los tesalonicenses. Nosotros vemos en primera de Tesalonicenses 1:1 y 2:18 que Pablo es el que escribe esta carta. Esto es parte de la evidencia interna, pero también parte de la evidencia externa es el canon de Marción, que se describe o se establece como Pablo como el escritor. Y también se le menciona a Ireneo, por decir, en el año 140, que Pablo es el autor de la carta. No hay problemática en que se niegue o se dude de la autenticidad de la carta Pablo como autor. Ahora, lugar y fecha. Desde donde se escribe, como ya mencionamos, debido a la manera como se va desarrollando su segundo viaje misionero, Pablo, después de estar en Macedonia, va hacia la capital de Acaya, que es Corinto, y establece un ministerio ahí de 18 meses. En este periodo surgen las dos cartas a los tesalonicenses. Ahora, lugar entonces Corinto, según lo que podemos ver, y fecha, si analizamos el tiempo en que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero recorrió, probablemente encaja entre el año 51 y 52 después de Cristo, según lo que vemos con Hechos 18:12, en donde se menciona a Galión como procónsul de Acaya, y Galión escribe en un documento, en una inscripción de un hombre llamado Delfos sobre aclamación de 27 de Claudio, es decir, habla sobre Claudio, el emperador, que estuvo gobernando a finales del año 51 y el año 52. Entonces concuerdan las fechas entre el año 51 y 52. Entonces, ¿desde dónde escribe? Desde Corinto, y entre el año 51 y 52 después de Cristo. Ahora, ¿con qué propósito escribe la primera carta a los tesalonicenses? Voy a dar una lista y ustedes la pueden corroborar en los textos bíblicos que van a estar apareciendo también en pantalla. Primeramente, hace una alerta en contra de la persecución. El apóstol Pablo hace una alerta en contra de la persecución que se estaba viviendo. ¿Por qué una persecución? Bueno, lo vemos primeramente cuando el apóstol Pablo tiene que salir de Tesalónica debido a la hostilidad tanto de judíos como de gentiles. Entonces, tenemos hostilidad y tenemos entonces un aliento hacia los cristianos que estaban sufriendo persecución. Capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Este es un propósito, dar aliento entonces en contra de la persecución. Segundo, defiende la honestidad de su ministerio. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2 del versículo del 1 al 12. Había tal vez a lo mejor cierto menosprecio al ministerio de Pablo, tal vez una acusación de que Pablo se aprovechó
o no fue en una buena actitud hacia los tesalónicas. Solamente vean al comienzo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido en Filipos, como tuvimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, defender su ministerio. Un tercer propósito es apelar a la santidad, y esto lo vemos en el capítulo 4, versículo del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y sigue dando instrucciones de santidad. Es interesante que Pablo lidera incluso algunas situaciones tal vez de controversia sexual acá. Bueno, lo que tenemos específicamente en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y también había una actitud de flojera espiritual, flojera física, perdón, en donde los cristianos no estaban trabajando, algunos no estaban trabajando porque pensaban que Jesucristo ya iba a venir, entonces desechan o renuncian a sus trabajos y andaban ahí de mantenidos viendo a ver de dónde obtenían alimento. Versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestros hermanos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Recuerden que uno de los problemas que había enfrentado la iglesia de Tesalónica es que había falsos maestros que decían que Jesucristo ya había venido. Esto lo analiza más específicamente en la segunda carta. O que Jesucristo iba a venir ya. Entonces dejaban sus trabajos esperando a que viniera Jesucristo. Entonces se enfrentan a esta situación. Otro propósito es aclarar las preguntas sobre la muerte. Capítulo 4, versículo del 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios en Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Había sucedido eso, de que pensaban que Jesucristo ya había venido, algunos creían esto, y que no los que murieron antes de la venida de Cristo no iban a resucitar, no habían resucitado, se habían perdido. Pablo hace una aclaración bastante importante. Dice primero, van a resucitar los que murieron en Cristo. Cuando venga Cristo van a resucitar los que murieron en Cristo, es decir, los que murieron en el periodo de la iglesia, y después los que habremos quedado, dando a entender de que si Cristo viene en nuestro tiempo, los que habremos quedado no moriremos, sino que seremos arrebatados y seremos transformados. Bien, hermanos, en segundo lugar tenemos lo que es la segunda carta a los tesalonicenses. Autor igual es el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 17. Fecha es igual, parecido a la fecha de primera Tesalonicenses, tal vez unos meses después de la primera carta, debido a que envió emisarios para enviar la primera carta. Estos se dieron cuenta de otras situaciones, regresaron, le dieron el informe a Pablo, y Pablo entonces escribe su segunda carta de esta manera. Entonces, igual entre el 51 y el 52. Ahora, el tema específico de segunda Tesalonicenses es sobre el acontecimiento futuro, el anticristo y sus características. Aclarar que no estaban en la tribulación específicamente, y eso lo menciona en el capítulo 2, versículo 2, donde les dice que ya les ha instruido sobre ese tema. Confronta los errores de la iglesia, como el error de la doctrina sobre el día del Señor,
y sobre la disciplina de los creyentes problemáticos en el capítulo 3. Entonces, de manera general, esto es lo que se ve también en la segunda carta a los tesalonicenses.